más de Daniel Fajardo Presenta por el simple hecho de platicar con alguien sobre un tema interesante y el día de hoy estoy con la nutrióloga Patricia Soto. ¿Cómo estás? Hola, hola, muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla, especialista en nutrición clínica pediátrica y obviamente pues este tema es muy bueno porque uno de los asuntos que más se tratan en medios de comunicación con respecto a la nutrición en México es que pues no estamos tan bien. Y el problema es que los pequeñitos, desde muy chiquitos, pues lamentablemente les vamos inculcando pues no muy buenos hábitos y a veces tampoco nos preocupamos tanto con el tema de la alimentación. Decimos, pues que coma mucho, ¿no? Que engorde y que después pues ya baje y que coma lo necesario, porque de ahí, de todo esto que le damos, pues va a agarrar lo que necesita y lo que no lo desecha. Pero en realidad, pues los primeros años de vida son bien importantes porque de ahí pues se forman muchas cosas, ¿no? Y a veces creo que con este descuido por ignorancia de pues simplemente darles de comer de todo, pues podemos afectarles mucho en sus vidas. ¿Cómo ves? Así es, este es un problema que tenemos pues desde hace ya mucho tiempo y lamentablemente es la parte de la obesidad. En México, sobre todo la obesidad infantil, tenemos mucha obesidad infantil y ese es un problema pues ya, pues problema de salud a nivel nacional que tenemos. La verdad es que fíjate que en esta área del área de nutrición pediátrica te das cuenta de que realmente los problemas no solamente van al niño que está gordito, el niño que no deja de comer ciertas cosas o así. También tenemos como otra contraparte que es el niño que no come, el niño que es muy selectivo, o sea, toda esta parte de la alimentación sobre todo en los niños, pues Ujú. no, precisamente como tú dices, no se le da la importancia que deben. Y la verdad es que yo batallo mucho porque son pocos los papás que realmente como que dicen, sí, la alimentación es como la base o el fundamento para que mi niño crezca bien, esté sano y todo. Entonces como que no ven realmente la magnitud de que es tener una buena alimentación desde la infancia, vaya. Oye, ¿cómo le hacemos, por ejemplo, con estos dos casos de los niños, ¿no? El niño selectivo y el niño que come poco. ¿Cómo le hacemos como papás? Porque obviamente luego esa es la gran dificultad, ¿no? Que queremos nutrirlos, pero pues ya por su personalidad, pues en ese momento de sus vidas, pues comen poquito o son muy selectivos. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, una recomendación que tú nos harías para que pudiéramos, con ese poquito o ese selectivo, pues pueda alimentarse mejor? ¿Qué es lo que necesita? Fíjate que uno de mis trabajos como especialidad es sobre todo el niño que tiene selectividad alimentaria y que se reduce a solamente, por ejemplo, hablamos de uno o dos alimentos por Ujú. grupo de alimentos. Entonces, yo lo que hago mucho es que un tip que yo les doy a las mamás dentro de mi consulta es, si hay algún alimento que ya le guste mucho, entonces ese alimento como que prepararlo de todas las maneras, ¿sabes? O sea, utilizarlo y agregarle y acompañarlo con otros alimentos. A veces que nos funciona, a veces que no, pero una de las cosas que digo, si ya, por ejemplo, si al niño le gusta lo crunch, porque a veces que se van por mucho, no tanto el sabor, sino la textura, sino la sensación que tienen al comer, por ejemplo, hablamos de Ujú. frituras así de bolsita, que muerden y que realmente como que disfrutan mucho eso, entonces les digo, ok, ¿qué les parece si empezamos a preparar? No sé, frituras, pero a base de camote, a base de como que de alimentos que nos pudieran ayudar ahí a parecerse un poquito tanto en sabor, textura, color, olor. Y esto nos podría ayudar como que también para que el niño empiece a probar otras cosas y diga, ok, tiene la misma textura, me la como o empieza a gustarme. Entonces, porque fíjate que la verdad es que los papás, este problema no viene de un día para el otro. O sea, eso, para empezar, tenemos como las etapas de crecimiento en los niños en el que llegamos al año y empezamos con que el niño a veces me quiere comer, a veces no, pero fisiológicamente es normal. El apetito cambia muchísimo, ¿sabes? Entonces, va desde el año, desde los 6 meses hablamos que el apetito de los bebés van cambiando muchísimo desde su inicio de alimentación complementaria y el inicio de esta alimentación me va diciendo cómo va a ser a largo plazo, si el niño va a tener selectividad, si le va a gustar ciertos alimentos, si le va a gustar cierto color, entonces, ¿sabes? Ahí por ahí, yo por eso en mi consulta como que pregunto así como todo el historial
nutricional que tenemos con él. Entonces, desde ahí me baso y luego ya doy tips. Uno de los tips es ese que te doy, que es como que si ya encontramos que le gusta mucho, no sé, las papas fritas, ok, papas fritas y acompañada con otro alimento. Hay veces que me dicen, ¿sabes qué? Le gusta mucho lo empanizado. Ok, bueno, vamos a empanizarle hasta el brócoli si es necesario, sí, para que se lo coma. Entonces, ideas que van surgiendo según cada niño, ¿verdad? Sí, eso me parece fantástico, como tú dices. Ahí viene obviamente nuestra creatividad, ¿no? Los alimentos que me gustan, pues irlos preparando de diferentes formas, con diferentes versiones, y bueno, pues lo importante es que se vayan nutriendo, ¿no? Y además informarnos de qué tan nutritivo es eso. Ahora sí que escoger de lo que le gusta lo más nutritivo y eso preparárselo en diferentes versiones. Pero vamos un pasito para atrás, por ejemplo, en el caso de, como tú bien mencionabas, recién nacidos que también empiezan a, ya después de que ya dejan de amamantar y les empezamos a dar sólido, y empiezan en estos primeros años, 1 o 2 años, que empiezan a nutrirse y generalmente pues les vamos dando ahí como un poquito de todo, ¿no? Conforme el médico también nos lo va recomendando. ¿Cómo empezamos, por ejemplo? Conforme va avanzando en estos primeros meses, ¿qué tipo de alimentos son los que necesitan? ¿Cuáles son los que tú recomiendas? Bueno, mira, la verdad es que El, fíjate que en la alimentación, se le llama alimentación complementaria, obviamente. En la alimentación complementaria, pues iniciamos según lo establecido por todo, o sea, hay muchas cosas que dicen médicos, nutriólogos, entonces básicamente ahorita nos basamos en alimentos ricos en hierro, iniciar alimentos ricos en hierro. ¿Por qué? Porque durante la lactancia materna, pues no se da como total aporte adecuado de hierro, entonces tiene que suplementarse. Por eso no sé si has escuchado que los bebés toman el hierro ferroso, etcétera. Entonces, por ahí lo ideal es que como no regla, pero sí como sugerencia iniciar con alimentos ricos en hierro. Hablamos que cereales fortificados, hablamos de proteína, pollito, hablamos incluso de otros alimentos, desde verduras también. Por ahí tenemos un poquito de conflicto porque todavía existen los médicos, nutriólogos, que no estamos un poquito todavía actualizados, que nos quedamos con que iniciamos con la manzanita, iniciamos con la verdurita. Entonces ahorita ya eso, incluso podemos iniciar dando aguacate, grasa, una grasa saludable, entonces va dependiendo mucho. Ahora también tiene mucho que ver qué tipo de alimentación complementaria vamos a iniciar, si es una alimentación complementaria, ahora sí que un baby led weaning, perdón, que en el que el niño decide cuánto comer según lo que toma con su manita. Vámonos con el método Bliss, o sea, vámonos por el método de papillas, o sea, varios tipos de métodos que según mamás como se sientan más seguras, pues van a utilizar. Y en base al método que ellas escojan, pues ya vamos seleccionando con qué tipo de alimentos podemos iniciar, te digo, pero lo ideal así como una regla es iniciar con alimentos ricos en hierro. Ujú. Ricos en hierro. ¿De qué edad, a qué edad, meses más o menos, hasta dónde podríamos A pedir? partir de los 6 meses, fíjate que no hay una evidencia totalmente así como científica que compruebe que hay beneficios a iniciar antes de los 6 meses. Sí, sí existen los niños que inician a los 4 meses, a los 5 meses, pero no hay evidencia como tal que diga que sí es como necesario o hay un beneficio alto al iniciar antes de los 6 meses. Se inicia a los 6 meses, ¿vale? Porque es la edad como de desarrollo que tienen los bebés ya para poder alimentarse, el niño para poder deglutir adecuadamente. Yo, por ejemplo, ahorita actualmente pues tengo un diplomado que sí es diplomado en deglución, terapia miofuncional y orofacial. Y hablamos todo esto de que los bebés deben de tener un desarrollo físico, incluso mental, fisiológico, para poder alimentarse. Ahora, si el niño no me deglute bien, incluso si hablamos que es un niño con prematurez, por ejemplo, que inició, que su nacimiento fue prematuro y no hay un buen desarrollo o no va acorde a su edad, pues tenemos que ir ajustándonos. A lo mejor el niño que nació prematuro, que fue 7 mesino, que nació a los 6 meses, va a tener que posponer un poquito su alimentación complementaria a iniciar a los 8 meses, por ejemplo. No todos los niños, pero tenemos que tomar en cuenta esa parte del desarrollo. De hecho, pues esa es dentro de mi especialidad, ¿verdad? Me enfoco principalmente en lo que es la alimentación en niños con enfermedades de neurodesarrollo, discapacidad, prematuros y
principalmente porque yo veo más allá como del cuadro de alimento. Veo más allá, porque el trabajar, fíjate que la ventaja que yo tengo es que yo trabajo en una clínica de rehabilitación, entonces te das cuenta que no solamente es como que aquí está su plan, tenga del esto de comer y ya, no, va muchísimo más, muchas cosas a fondo que hay que ver para ver si el niño es apto para comer, qué está pasando, por qué no me come también esta parte de la selectividad alimentaria. Entonces, la verdad es que pues, se tiene que ver muchos tips, pero lo ideal, como lo establecido, iniciar 6 meses. Ujú. Claro, está muy bien esta cuestión, ¿no? Y comenzar con la parte del hierro, que es importante. Ahora tocamos obviamente uno de los temas que vamos a abordar en la entrevista de hoy, niños con discapacidad. Y obviamente pues vamos a hablar de los quizás un poquito, sin que sea o una discapacidad prematuros, niños con otro tipo de enfermedades que obviamente pues hay unas cuestiones ahí fisiológicas que hay que atender al mismo tiempo que la nutrición, ¿no? Y a veces pues también nos descuidamos un poquito del tema de la nutrición. ¿Qué hace, por ejemplo, un nutriólogo con tu especialidad? Porque pues, puede llegar un niño con síndrome de Down, por ejemplo, o como tú decías, un niño un prematuro. ¿Qué observas, por ejemplo, en estos niños? ¿Qué es lo primero que empiezas a detectar cuando se te presenta un caso de estos para poder establecer un diagnóstico y dar una dirección hacia dónde tendría que ir una ruta de alimentación? Sí, claro. Bueno, lo primero es que yo observo mucho a nivel función motora gruesa. ¿A Ujú. qué me refiero con esto? Es decir, ¿qué tipo de movimientos, a qué función muscular tiene el niño? O sea, por ejemplo, si el niño tiene síndrome de Down, por lo general ellos son hipotónicos. ¿Qué quiere decir? Que el músculo por lo general, pues se puede decir flácido, o sea, como que no tienen fuerza muscular, no contraen bastante el músculo, entonces son hipotónicos. Hay veces que, por ejemplo, viene un niño con parálisis cerebral y es un niño hipertónico o en este caso tiene espasticidad. ¿Qué me refiero? Que los músculos siempre están tensos, siempre está muy rígido, muy duro, incluso hasta la mandíbula llega a ponerse muy rígida, impedimento obviamente para que puedan comer adecuadamente. Entonces yo me fijo mucho en todo, o sea, desde un principio al iniciar mi consulta es fijarme a qué nivel está la discapacidad, ¿sí? A qué nivel está afectando la discapacidad en la alimentación, porque a lo mejor también pasa, tenemos la parte de la prematurez, que como no hay un desarrollo fisiológico adecuado, anatómico adecuado, pues en este caso yo tengo que adecuar la alimentación o tengo que hacer un plan terapéutico nutricional para adaptarme a lo que tengo, básicamente, ¿verdad? Ahora hablamos que hay otras opciones a nivel nutrición que podemos optar en ellos. O sea, tenemos alimentación por sonda, que también es mi especialidad, la alimentación por sonda. Tenemos niños que hay que optar por papillas. O sea, son muchas situaciones en las que tenemos que abordar diferentes cosas cuando los niños, de acuerdo a la discapacidad que tienen, pues hay que hacer el plan terapéutico, ¿verdad? Pero así como que el inicio es observar a qué nivel está la discapacidad de los niños. Ahora, obviamente es muy distinto las necesidades, no podríamos tipificar en el aspecto de la desnutrición, pero ¿cuáles podrían ser las recomendaciones de, vamos a llamar, foco amarillo que deberíamos tener cuando tenemos algún niño con discapacidad y que pues, obviamente podrían ser afectaciones directas por la desnutrición, porque a veces pues obviamente la vista de los papás pues está muy nublada, ¿no? Porque están muy concentrados en el tema de la discapacidad física, pero dejan de ver muchas otras cosas, como podría ser temas psicológicos de interacción social y obviamente pues la nutrición. Pelean mucho con que los niños coman y bueno, pues para ellos es un esfuerzo lograr que coman. Entonces no están tan atentos a esta cuestión o asimilan que pues, a lo mejor el que esté flaquito o que tenga algunas cuestiones, pues es porque come poquito, ¿no? Pero ¿cuáles son los focos amarillos que podemos detectar de que hay un problema de nutrición y que es importante obviamente hacer un cambio de dieta? Ajá, no, de hecho serían ya como tal el foco rojo, o sea, red Ujú. flag totalmente, porque ¿qué sería? A lo mejor el hecho de que el niño no suba de peso, ¿sí? A lo mejor
no sube de peso, pero ellos dicen, ah, bueno, no está desnutrido porque sí come, pero no sube de peso. Ya sería como un punto. Otro de los puntos es que al alimentarse, por ejemplo, algo así muy notorio es que los niños tardan muchísimo en comer, o sea, gramitos de comida tardan hasta 1 hora en comérselo. Entonces, eso ya no es fisiológicamente normal. O sea, nos comemos una cucharada, entonces toma segundos el introducir, masticar, pasar, entonces no me va a tomar media hora hacer eso. Eso ya sería como otro foco rojo ahí, porque te digo, ya no serían como amarillos, sería rojo, o sea, ya Ujú. sería como estar súper atentos a eso. Ahora, otra cosa que también me fijó mucho es que, por ejemplo, niños que normalmente hablamos parálisis cerebral tienen una afectación a nivel de eglución, por lo general se manifiesta con un diagnóstico llamado disfagia. Entonces, esta disfagia se ve manifestada en este caso con problemas para deglutir cuando los niños, por ejemplo, comen algo, llámese pues lo que sea, papilla, líquido o algo, y hay un síntoma que es la tos, tosen mucho, los niños tosen mucho, o hay mucha salivación también, los niños tienen mucha salivación, de modo que no pueden tragar adecuadamente su saliva, hay constante babeo, y ese es un problema que también afecta a la alimentación. Entonces, también eso, o sea, yo creo que, y eso como tú dices, lleva totalmente a una desnutrición. Ahora, no podemos, como tú dices, no podemos tomar en cuenta al niño, hasta las tablas del niño sano con ellos. ¿Por qué no? Hay tablas especiales precisamente para ellos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ahora, por ejemplo, hay muchas mamás que me dicen, es que está muy flaquito mi niño y todos son así. Sí, pero no porque tenga una discapacidad, tenga que ser flaquito. Ajá, o sea, yo, por ejemplo, pongo y me encanta poner de ejemplo a mi hijo porque yo tengo un hijo con discapacidad Ujú. y él es como los sintomatología de parálisis cerebral, sin embargo, no es PCI, es una malformación del cerebro que derivó a una discapacidad motriz severa, pero en realidad se sorprenden mucho porque lo ves y es así como que es un niño totalmente sano, no es gordito, es sano, ¿sabes? Entonces, es ahí donde les digo, es que no porque tenga una discapacidad o sea común ver a un niño con PCI o en silla de ruedas o así espástico o etcétera, flaquito, es porque siempre deben de estar así. Es que este problema de precisamente no darle la importancia a la alimentación, no darle la importancia a la nutrición, nos lleva a que siempre lo veamos como común, normal, cuando en realidad no es así. Ajá, entonces, eso es como que serían como mis puntos, mis focos, vaya. Ahora, un tema que también genera mucha polémica, porque pues es como un engaño, ¿no? El niño gordito, y que asumimos que pues es porque está bien nutrido, ¿no? Y he observado pues muchos, así de por sí en México estamos viviendo una crisis, por así decirlo, de obesidad, o sea, cada vez la población mexicana es más gordita. Es muy interesante observar que los niños desde segundo de primaria, tercero de kinder, realmente ya están muy gorditos, ¿no? O sea, ya empiezas a observar o sea, ya como un objeto de estudio, que ya la obesidad, ya, o sea, ya niños gorditos desde tercero de kinder, primero, segundo de primaria, pues ya te habla de una cadena de nutrición desde, pues no sé, desde que empezaron con esta alimentación complementaria, pues de ir comiendo papitas y un montón de cosas y pues ya tienen grasa, ¿no? A esa edad. ¿Cómo podemos entender, por ejemplo, esta cuestión de los niños gorditos, también para sensibilizarnos, ¿no? Porque sé que un gordito no significa que esté bien nutrido, y es lo que la mayoría de la gente piensa, ah, está gordito, pues está bien nutrido, ¿no? Cuando crezca, pues se va a enflacar. ¿Cómo Traemos lo ves? desde los abuelitos, ¿sabes? O sea, desde los abuelitos es de que dale de comer porque si está gordito está sano. Entonces, Ujú. una idea que traemos como que muy antigua, todavía que la arraigamos como mucho con nuestros abuelitos, entonces así como que, ¿qué te podría decir? O sea, la verdad es que, mira, tenemos como las dos partes, como te digo, o sea, está el gordito, está incluso el niño que es muy delgadito y se nota mucho, sobre todo en esta escolaridad que ya empiezan como a ver, convivir con más niños, o sea, ya te das cuenta que, por ejemplo, viendo otros niños, ah, ok, o sea, mi niño sí está a lo mejor un poquito pasadito de peso o así. Fíjate que hay que notarlo de la manera más saludable, eso sí, eso es lo que yo les digo a los papás, o sea, también contemplar una cosa, o sea, tomar en cuenta
cómo es papá y mamá, porque a Claro. veces, por ejemplo, queremos verlo súper flaquito y mamá y papá pues los vemos y realmente son pues personas altas, personas robustas, entonces decimos, bueno, ¿de dónde quieres tener a tu niño delgadito? Tiene mucho que ver la complexión, ¿verdad? Complexión tanto de papá, de mamá y obviamente la complexión del niño o niña. Ujú. Ahora, esta parte de la alimentación, bueno, venimos trayendo problemas de que en México apenas está viendo como esta iniciativa de la alimentación saludable en los niños, en las escuelas, cómo manejar alimentos saludables. Entonces, hablamos que pues la alimentación en México, pues influye mucho en que es ir a la escuela y tienes la tiendita de la misma escuela y no son alimentos saludables. ¿Por qué? Porque aparte de los niños, si les pones entre un vasito de fruta y unas frituras, obviamente se van a ir con las frituras, ¿sí? Entonces, es esta también como, esta mentalidad, ¿cómo decirlo? Pues esta tradición, no sé cómo, se me fue la palabra, pero así de que lo traemos, de que pues obviamente no traemos de que alimentarnos pues de manera sana, ¿verdad? Traemos de alimentarnos para comer rico, para llenarnos, para sentirnos satisfechos, vaya. Entonces, sí, pues esta parte de la alimentación pues solamente, no solamente es por parte de los papás, ¿sabes? O sea, es por parte también incluso de la misma escuela, de estas leyes, bueno, estas ahora, iniciativas que está teniendo el gobierno con las escuelas también para precisamente pues mejorar la alimentación. Ahora, la parte de ahora que hablamos, se oyó mucho el año pasado, antepasado, que es el etiquetado, ¿verdad? O sea, también que nos ayuda como a fijarnos qué alimentos si son buenos, qué alimentos no son buenos, que en realidad pues obviamente eso no ha disminuido, yo creo No, para que nada. en que comamos mejor, pues no, ¿verdad? Entonces, pero sí a lo mejor los papás que son un poquito más conscientes, que se dan cuenta que dices, ah, ok, bueno, sí le doy importancia a esto, sí empiezo a ver que veo más cosas saludables, empiezo a implementar como una alimentación, a lo mejor pues obviamente no vas a cambiar una alimentación que traes desde los 6 meses, desde el año, digamos, desde el año, que es ya cuando se implementa, ahora sí que la alimentación ya es como que lo que todos en la familia comen, entonces del año no puedes cambiar 6 años de alimentación en un día. Vaya, entonces tienes que Ujú. tomar como tu tiempo. También el niño tiene mucho que ver y eso regla de que lo que veo en casa lo como, ¿verdad? También, o sea, aprendemos mucho de papá y mamá y sí, obviamente yo decía, llegan papás que me dicen, es que el niño no me come fruta y es que el niño no me come pescado, típico de que el pescado no me come esto, ok, papá, mamá, ¿ustedes qué comen? Bueno, nosotros no lo comemos, ok, ¿cómo quieren que los niños coman si no tienen el ejemplo de papás de que ellos comen también? Entonces me voy también como a entrevistar a los papás y decir, a ver qué comen. Pues no comemos bien, siempre nos la pasamos comiendo pues fuera de casa, no hay como horarios adecuados, entonces como que ese ya es un problema, pues no solamente a nivel niño, sino a nivel familia, ¿sabes? A nivel hábitos alimenticios en general. Ajá. Claro. Ahora, ¿cómo hacemos la vinculación entre estatura y peso? Porque pues, esa es una de las guías, ¿no? De repente decir, ay, pues está medio bajito de peso, será nutrición, ¿sabes qué? Pues tiene peso, está bajito, está por arriba de... ¿Cuándo realmente hacerle caso? Porque como tú dices, sí hay unos estándares, ¿no? En México, pero pues hay muchas variantes, ¿no? A lo mejor los papás son bajitos y pues el niño también va a ser bajito, ¿no? Y a lo mejor está como por ahí coqueteando con el nivel bajo y los papás están preocupados porque a lo mejor sí es un tema de alimentación o sobrepeso, pero los papás son gorditos y traen la complexión genética de ser también como medio robusto. Y entonces, bueno, nos preocupamos porque lo vemos también así gordito, ¿no? ¿Cómo interpretar esta parte del peso y estatura? Bueno, las tablas que están establecidas como tal son las que establecen la OMS. Y Ujú. eso es precisamente en base a un peso para la edad, peso para la talla. Es decir, que tenemos un peso ideal para la edad de los niños según su desarrollo y tenemos un peso ideal para la talla. La verdad es que peso para la edad, pues sí es muy variante. Si nos vamos por un número por peso para la edad, pues sí nos va a variar mucho. Y más si el niño es muy bajito, si es muy alto, o sea, nos va a variar mucho. Entonces, una de las cosas que yo le digo a los papás, primero que nada, fijarnos en la estatura. Irnos primero mejor a revisar qué tanto alto, chaparrito sea el niño, de acuerdo a las estaturas que tenemos de papá y mamá,
y en base a eso irnos por el peso. Y yo les digo, por ejemplo, tenemos que papá y mamá es alto. Por ejemplo, mamá 1,70, papá uno más de 80. ¿Sí? Entonces creemos que el niño a lo mejor va a ser alto. Ajá, entonces en este caso yo les digo, si el niño sobrepasa los límites de las tablas establecidas, entonces no nos podemos basar en un peso para la edad. ¿Por qué? Porque si nos basamos, perdón, a un peso para la edad, va a estar muy alto, va a estar muy alto el peso para él. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un niño que pesa, no sé, perdón, que tiene 6 años y mide, no sé, 1,20. Ajá, digamos un ejemplo, 6 años, 1,20, es alto para la edad. Ajá, entonces es muy altito él. Entonces, digamos que entonces, en base al 1,20, yo les digo, vamos a calcular más o menos, y eso incluso en los adultos, pero yo me baso como que más o menos para darles tranquilidad a los papás, y es, si el niño mide 1,20, entonces el peso debe estar oscilando casi entre los 20 kilos, más o menos, ¿sí? O sea, la misma talla me va diciendo más o menos en qué peso debe andar. Y eso es como para darles tranquilidad, porque a veces que se preocupan de que es que ¿cuánto debe pesar? Mire, el niño debe andar entre los 20 y los 30 kilos. ¿Cuánto mide? 1,20. Ok, entonces entre los 20 y los 30 kilos es un peso normal, se podría decir, para el niño. Pero como tú dices, hay muchos factores que también tienen mucho que ver, porque a lo mejor decimos, ok, mide 1,20, pesa 20 kilos, pero sí está muy delgadito. ¿Pero por qué? Porque está muy alto. O sea, está muy alto. Entonces 20 kilos a lo mejor sí es muy bajito para él. Ajá. Entonces debe de pesar un poquito más y a lo mejor ya es cuando dicen, ah, ok, ya lo veo un poquito más robustito, ya se le ve más cachete, ya no se ve tan delgado como estaba. Entonces, ese sería como a lo mejor algo que podría yo decirles a los papás porque de manera general de decirles, ok, podemos tomar esto en cuenta. Vaya, pero no es lo ideal. O sea, si no, lo ideal es como que ir a revisar por medio del médico, ok, si está, no está de acuerdo a su peso. Que fíjate que una de las cosas que también tengo un poco de conflicto es que creen que ir al nutriólogo es hasta que el niño ya esté gordito o hasta que el niño ya esté desnutrido. Entonces, no, o sea, por ejemplo, iniciamos alimentación complementaria, van con el pediatra, pero lo ideal es llevar esa alimentación complementaria con un nutriólogo. Ajá, y obviamente esto aunado a un apoyo del pediatra, obviamente, ¿verdad? Entonces, hablamos que ir una vez al año, 2 veces al año con el nutriólogo es más que suficiente para mantener precisamente unos buenos hábitos alimenticios, para ver que el niño esté creciendo bien. No solamente igual, vamos con el médico pediatra, llevamos a los niños hasta que ya se enfermó, Ujú. hasta que ya pasó algo y ya vámonos con el doctor, ¿no? O sea, lo ideal es como establecer como esta rutina de ir a lo mejor cada 6 meses, cada año, para ver que todo está bien, que está creciendo bien, que todo está sano. Eso también nos vamos a parte ya me extendí mucho, pero la parte bioquímica, laboratorios, para ver que todo está bien. ¿Por qué? Porque nos esperamos hasta que el niño ya está enfermo, ya está en la situación, y entonces ya ahora sí vamos con el médico, vamos con el nutriólogo. Y nada mejor que prevenir, ¿verdad? Y hablamos pues una enseñanza que va desde la infancia y que eso nos ayudaría hasta en la etapa adulta, ¿verdad? Sí, no, está padrísimo. Oye, y hablando de profesionales, digo, está padrísimo porque pues, es un enfoque más integral. O sea, a veces nada más estamos como tú dices, o sea, a chequeo y eso me dio como de que ya lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, pero no tenemos como ese hábito pues al igual, ¿no? O sea, el nutriólogo, el dentista, vas al dentista cuando ya se te rompió la muela, vas al nutriólogo cuando ya de plano ves que hay un problema por ahí, o en los análisis te sale que hay un problema y entonces pues tienes que ir a checar al nutriólogo. Y qué bueno sería, pues, para hacerse a este hábito. Y para hacernos este hábito, cuéntanos tus redes para que obviamente los que estuvieron viendo el programa y se engancharon un poco con la conversación, con tu metodología, pues puedan también contactarte para que pues, obviamente puedan acudir con sus niños para tener esta asesoría desde muy pequeños. Sí, claro, bueno, de hecho, ahorita aprovechando tu Ujú. espacio, me permites, bueno, dentro de mis redes, bueno, es NutriPati SC en Instagram y Nutrióloga Pati Cuevas en Facebook, así me pueden encontrar. Ahí siempre constantemente pues publico de todo, temas de todo, alimentación complementaria, niños con parálisis cerebral, con discapacidad. Y de hecho ahorita tenemos un curso práctico súper padre que es precisamente para profesionales de la salud. La verdad es que yo soy
de las que me gusta trabajar precisamente como tú dices, un equipo multidisciplinario, perdón, es fundamental en todo aspecto, no solamente desde el niño que ya está enfermo, sino siempre, o sea, toda la vida un equipo multidisciplinario nos va a ayudar. Entonces, aprovechando pues este curso que estoy teniendo, es un curso práctico de soporte nutricional en pediatría. La verdad es que está muy padre porque estoy acompañada de ponentes que han dado ponencias a nivel nacional e internacional con temas precisamente que es el soporte nutricional, uso de nutrición enteral, parenteral y en situaciones especiales en pediatría. Entonces, pues toda la información la pueden encontrar en mis redes sociales, por ahí ya me pueden contactar. Tengo de hecho la consulta en línea disponible. Yo me encuentro en la ciudad de Torreón, Coahuila, pero tengo pacientes que van desde norte a sur. La verdad es que tengo la fortuna de que tengo pacientes al todo México y pacientes no solamente de discapacidad, a ver, fíjate, porque me buscan mucho precisamente por la especialidad que tengo en nutrición enteral, que es uso de sondas, sino también precisamente niños que son prematuros y que van a iniciar apenas su alimentación complementaria, niños que están teniendo con esos problemas de que, a ver, mi niño no está comiendo muy bien, ¿qué puedo hacer? Todo eso. Entonces, sí, ahí me pueden encontrar en mis redes sociales, números telefónicos también, bueno, en mi número, mi correo, pueden también enviarme ahí cualquier cosita. Ok, las repetimos para que las Ujú. puedan anotar. Sí, Instagram es NutriPatiSC y en Facebook como nutrióloga Pati Cuevas. Perfecto, para que todos nuestros amigos que estuvieron viendo la entrevista, temas súper interesantes, ahora sí que hicimos un mix rapidísimo de todo, niños con discapacidad, niños normales, pues hábitos, vaya, vimos de todo, así como de fast, entonces eso me Sí. encantó. Oye, te agradezco, Pati, y además pues la invitación abierta para que otro día ya podamos a lo mejor profundizar en alguno de los temas. Ahorita hicimos un recorrido muy rápido, ¿no? Para muchos tipos de niños. Y por supuesto, seguramente los papás tienen muchas dudas que solamente podrán responder contactándote, pero además en una próxima entrevista seguramente podremos tener la oportunidad de platicar a profundidad de muchos temas, porque obviamente es muy amplio todo esto que acabas de hablar sobre la nutrición clínica pediátrica, pero pues por mí encantado de que regreses otro día y podamos ir desglosando uno a uno los temas que nos acabas de compartir. Claro que sí, yo encantada y súper contenta de poder hablar más de estos temas como más enfocados a uno, solo porque sí, ahorita fue como para que me empezaran a conocer qué hago, toda esta parte de la nutrición en general, de la nutrición pediátrica, y yo encantada de regresar contigo y poder hablar de más temas de estos. Perfecto. Pues nuevamente te agradezco tu tiempo, tu espacio y pues, obviamente tu buena disposición para platicar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación, fue un gusto estar aquí. Y gracias a ustedes por darle clic a la entrevista y nos vemos en la siguiente edición.